Con sus pinturas y maquetas ofrece relatos actuales o de contenido histórico, pasajes humanos contados con mucha dosis de sonrisa y sarcasmo, a pesar de que tratan sobre un mundo de guerras e incomprensión de unos seres con otros. Es su segunda muestra individual en la compostelana Galería 30. Hoy nos acompaña el artista madrileño Óscar Seco. Óscar Seco, bienvenido a Galicia. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, empezamos ambientando un poco la entrevista con tu biografía, que de seco tienes muy poco, porque tu obra diríamos que eres más bien torrencial. Y un poco gordito, por lo tanto de seco tengo bien poco. Y bueno, y torrencial, gracias por la torrencial, pero realmente mi obra es... Siempre me he calificado como una especie de vampiro fagocitador de imágenes y es muy torrencial en ese sentido. ¿Y tu forma de ser también? Sí, suelo ser una persona bastante afable y muy torrencial también a la hora de, bueno, de amistades, con el enfrentamiento con el mundo del arte, etcétera, etcétera, sí. Por tu obra adivinamos que has sido, y a lo mejor eres un gran devorador de cómics. ¿Recuerdas alguno especial de tu infancia? Sí, perfectamente. Puedo recordar pues, desde los Mortadelos, Zipizapes, etcétera, etcétera, de los años 70, a las ediciones, que yo principalmente los cómics que me gustan son los cómics de superhéroes, los cómics de una editorial mexicana que se llama Novaro, o los cómics de Vértice, pues que editaba en este caso pues, Marvel. Entonces lo que más recuerdo son estos cómics de superhéroes de DC, en este caso, y Marvel. ¿Has hecho decoración para el cine? ¿Algún decorado especial? No, realmente pasé durante muchos años, estuve trabajando en el cine pues, para compaginar un poco el mundo del arte con el cine. El problema que tiene el cine es que es un trabajo muy absorbente y después de pasar varios años yo pensaba, pues decía, bueno, voy a estar este verano, hago 3 meses una película, lo dejo, pero al final las cosas, bueno, pues empecé a conocer a muchos decoradores, todos los decoradores me llamaban y me pasé ya muchos años trabajando en el cine, como 4 o 5, llegué a crear una empresa con unos amigos de montaje de decorados, pero me di cuenta que se podía ganar mucho dinero, pero al final era un trabajo muy esclavo, tenías que estar constantemente trabajando para ello. Eso sí, en este trabajo en el cine pues sí que aprendí pues, a hacer grandes murales, claro, al dedicarme más a la decoración pues hacía, pues, no sé, desde retratos a personajes famosos del cine, grandes murales para películas, muchos efectos especiales, entonces bueno, es un trabajo muy divertido, pero muy absorbente, que al final tuve que decidir dinero o el mundo del arte. Y antes me preguntabas por algo especial, bueno, pues yo trabajé mucho durante los años 80 y 90 pues con los directores que estaban realmente de moda en esa época, pues desde todos los Colombo, pues de Trueba, Almodóvar, etcétera, etcétera. No tengo nada especial porque hice 1000 películas, no recuerdo tampoco ninguna, desde El sueño del mono loco a, bueno, no recuerdo muy bien ahora las películas porque también muchas películas bastante casposillas, pero bueno, era dinero y bueno, venía muy bien y ahí aprendí también muy bien a pintar muy deprisa, a hacer grandes murales y a tener esa presión que en este caso el cine te da. Aún así, como te he dicho antes, preferí dejar el cine y dedicarme a la pintura. ¿Y por qué Bueno, te a la pintura, al arte. Al arte, porque claro, son muchos los campos que tocas. ¿Y por qué te dedicas al arte? ¿Te viene de familia? No, es simplemente como muchos artistas, bueno, pues es algo que te gusta, empiezas a dibujar, en este caso la influencia, como bien decías tú antes, de los cómics, de las ilustraciones que habías de pequeño, bueno, pues sigues dibujando, luego ya pues te metes a hacer, bueno, pues en este caso pues los COU, los BUP, y al final yo quería ser biólogo, quería ser paleontólogo especialmente, pero me di cuenta que las matemáticas no eran muy fuertes y mi otra vertiente era, pues bueno, el mundo de las artes y en este caso pues elegí la carrera de Bellas Artes. De biología hay un poco cuando Hay metes... mucho, de biología hay mucho en mi cuando metes... trabajo, pues de la pasión por la paleontología utilizo siempre mucho, pues en este caso animales prehistóricos, o utilizo también en este caso por muchos animales en unos objetos que recreo, con maquetas o en los mismos cuadros, utilizo siempre mucho el mundo animal. Y ahí es mi interés, siempre ese interés por la biología queda plasmado en el mundo de mis obras. Y ya nos has visitado más de una ocasión, Santiago. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos de la ciudad? Pues mira, hoy he estado viendo que la ciudad está muy limpia y he alucinado, porque bueno, estoy acostumbrado a vivir en Madrid y de repente he visto que la ciudad está impecable, con todo el turismo, todo el ajetreo que tiene la ciudad, y he visto que está muy limpia. Lo que más me gusta, pues la Santiago en sí, no solamente he venido ya a otra exposición aquí en 30, pero también he venido, pues bueno, de visita, pues con amigos o con mi mujer, y es una ciudad que me gusta el encanto que tiene Santiago, pero también me gusta mucho toda esta zona también conozco muy bien Lugo, Coruña, entonces bueno, me gusta también venir a esta zona norteña. Y supongo que conocerás el dicho de Madrid al cielo y en el cielo con un agujerito para verlo. ¿Suscribes este dicho popular? Sí. Bueno, pues Óscar, nos vamos a adentrar en 30 para profundizar en tu obra. Muy bien. Lleva por título Nitel Nemo in Secoland.
Este particular Little Nemo tuyo no se sumerge precisamente en un mundo de las delicias. Little Nemo es un personaje de un ilustrador norteamericano de principios del siglo pasado, se llama Winsor McCay, y fueron las primeras, unas viñetas cómicas que se hicieron, fueron las primeras viñetas cómicas que se hicieron realmente y se publicaron en un periódico importante, creo que en este caso era el New Yorker. Me interesó siempre mucho este personaje de cómic, como verás también es cómic, y ya os vuelvo a repetir que es el primer personaje que creo que hay en cómic y en viñetas de tirada diaria en periódico. Y me interesaba mucho el mundo onírico, no existía todavía el surrealismo, pero estas viñetas, este personaje pues siempre aparecía, tenía un sueño y aparecía al final de cada página, de cada tira cómica, aparecía él caído, levantándole a sus padres. Entonces siempre me llamó mucho la atención. Y en este caso, pues esto llevo ya un año trabajando en esta serie, me apetecía recrear este personaje. Y bueno, también me apetecía jugar con el título, ya que el Little Nemo el título original es Little Nemo in Slumberland, que es una especie de traducción como Little Nemo en el mundo de los sueños. A mí me apetecía pues llevarlo a mi terreno y utilizando en este caso mi apellido, que es Seco, pues he utilizado Little Nemo in Secoland, que es volver a meter a Little Nemo como en el mundo onírico de Seco. Sí, un mundo onírico lleno de fantasía en el que cabe la niñez, la infancia, pero también el mundo de la destrucción, con una crítica muy importante contra la destrucción del mundo. Siempre he contado, en la galería esta vez, la última vez que expuse en 30 sí que traje más objetos, maquetas, porque yo siempre en mis exposiciones de pintura las acompaño con vídeos, grandes murales y una especie de dioramas y maquetas de un gran tamaño que acompañan siempre a las exposiciones de pintura. En este caso he traído muy poquito, pero se me ha ido un poco el santo al cielo de lo que me estás preguntando. Perdón. Bueno, esta mezcla de lo infantil... No, bueno, sí, lo infantil. Mira, yo siempre pongo un ejemplo. Las primeras maquetas que hice, estos pequeños objetos que hice, los utilicé con las maquetas que hacían mis amigos. Yo a mis amigos los iba pidiendo, oye, pues tienes aquí un soldadito que cuando hiciste cuando eras pequeño, aquí pues cogía animalitos. Y empecé a hacer una especie de recreación de la infancia, pero con la infancia de mis amigos. Entonces las primeras maquetas que realicé eran las infancias de mis amigos trasladadas en este caso a esta especie de recreaciones. Claro, eso me empezó a funcionar a mí plásticamente y artísticamente, y lo que hice yo es empezar a comprarlas yo, o vi en este caso esta idea de robar un poco la infancia a mis amigos, y ya empecé a hacer este mundo. Siempre me ha interesado mucho mezclar esas ideas de juventud, de infancia, que se ven muy bien en las maquetas o en los propios cuadros, unidas realmente al mundo pues cáustico, desastroso que realmente pues, estamos haciendo. No soy una persona muy optimista, pero a la vez me gusta ver en las obras de arte, me gusta reflejar un poco la destrucción que ha cometido el ser humano pues contra todo, con guerras, destrucciones, contra la propia naturaleza, y en este caso muchas veces la naturaleza es la que se vuelve en contra del ser humano, y es lo que intento reflejar muchas veces en mi obra. ¿Te interesa la memoria histórica al punto de recrear esta gran guerra civil española? Por cierto, ¿por qué en arte piensas que se ha tratado tan poco, casi nada, y cómo la recreas tú? Bueno, esto es un tema de alguna manera complejo. Yo me pasé 3 años, no creo recordar que fueron entre el año 2004-2007, hablando sobre la guerra civil española. ¿Por qué hablaba de la guerra civil española? Porque una tarde, sentado con unos amigos, nos dimos cuenta de que realmente sabíamos muy poquito nosotros mismos sobre nuestra propia guerra civil. Podríamos saber perfectamente pues, sobre las guerras púnicas o sobre la guerra de Vietnam, y de repente nos dimos cuenta de que no sabíamos situar cronológicamente, en este caso, pues una batalla como la del Ebro en la historia, o la batalla de Madrid en la historia. Ahí ya me preocupé y dije, bueno, mira, qué falta de cultura en este caso tengo yo también sobre la propia guerra civil. Lo primero que hice fue empezar a comprar libros un poco pues, de Paul Preston, intenté barajar toda el baremo que hay de gente que ha escrito sobre la guerra civil, tanto internacionales como extranjeros. No quiero mencionar ningún nombre, tanto nacional, prefiero los extranjeros. Y en este caso dije, bueno, pues esto realmente es interesante hacer una serie pues, grande sobre el tema de la guerra civil, que vi que realmente pues, se trató en su momento pues, con gente como Picasso, Equipo Crónica, lo ha tratado hasta gente norteamericana, pues como Robert Motherwell. Entonces, bueno, dije, bueno, pues me apetecería hacer una serie sobre la guerra civil, pero no pensaba que fuera a ser tan larga. O sea, al final fueron 3 o 4 años de preparación y de pintar obras y maquetas, bueno, pues muy grandes, vídeos acompañando todo esto.
Y realmente me lo pasé muy bien porque aprendí primero mucho sobre nuestra propia guerra y segundo me apetecía también meter en este caso personajes. La guerra civil que yo hice no es una visión historiográfica sobre la guerra civil, es una visión pues mucho más iconoclasta y divertida sobre el tema, sobre este tema que me apetecía hacerlo. Entonces en este caso podéis imaginaros que era una guerra civil alternativa en donde convivían superhéroes como Batman o Hulk, etcétera, etcétera, con personajes de nuestra propia guerra civil. Entonces, era una especie de guerra civil alternativa. No quise involucrarme con ningún bando, ni con los de izquierda ni de derechas. Eso sí, partió todo, pues bueno, utilizaba mucho, en este caso era una estética muy cartelística. Yo me basaba, cada cuadro que hacía, se basaba en un cartel de, pues, de los cartelistas que había, en este caso de la época, pues Bardasano, Genau, principalmente, toda la zona del cartel que utilizó en este caso la República. Como toda esta gente se pasó pues, a la zona de, pues, de Barcelona, pues Valencia, pues bueno, de ahí es de donde quedaron estos grandes ilustradores que los que yo me basaba al hacer luego los cuadros. Luego utilizando esto con personajes de cómic, personajes del manga, imágenes de la propia guerra civil, pues bueno, salió pues una serie que bueno, resultó interesante. Yo pensaba que iba a ser una serie compleja en este caso de vender, el arte siempre tiene un punto también de comercial, y resulta que bueno, que es una serie, pues, cuadros muy grandes, de 3 metros por 4, y resultó que bueno, que al final se vendieron muy bien, la mayoría han terminado todos, por desgracia, en colecciones norteamericanas o alemanas, pero bueno, si pinté o realicé 50 o 60 objetos sobre esta guerra civil, pues me deben quedar menos de la mitad. Por lo tanto, es una serie que, bueno, terminé muy contento. Que presenté, la última vez que estuve aquí en la Galería 30, presenté esta serie de la Guerra Civil, donde traje una gran maqueta y una proyección de vídeo. Y bueno, siempre el humor como válvula el humor de escape. Siempre como válvula de escape, claro. El arte tiene un componente, para mí, por supuesto, político. Tiene que ser algo que realmente agreda un poquito a la sociedad, pero a la vez tiene que tener humor. De ahí esa visión que hice yo iconoclasta sobre la Guerra Civil. No podía hacer una visión pues está pesada, la típica versión pesada, donde se puede ver mucho en el cine español sobre la guerra civil, la tristeza, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, lo más similar en cine podría ser pues, esta película tan fantástica que tiene Guillermo del Toro del Laberinto del Fauno, que aúna muy bien lo fan del mundo fantástico con, en este caso es la posguerra, pero bueno, con la guerra civil, algo muy violento y muy dramático, pero a la vez metido en un mundo pues fantasioso. Y yo ya te comento que lo más parecido puede ser esta trilogía que tiene otra película, que no recuerdo cómo se llama también, sobre la guerra civil, sobre 2 niños que, bueno, si no recuerdo mal, El espinazo del diablo. Muy bien, fenomenal, se me había olvidado, muy bien, muchas gracias. Óscar, vamos a hacer un breve paréntesis porque tenemos en cámara a Asunta Rodríguez, la galerista, para que nos comente por qué apuesta por tu obra. Bueno, Óscar Seco, el artista del que nos toca hablar hoy, pertenece a ese tipo de creadores tan afines a Trinta que son difíciles de encuadrar en algún tipo de familia, de escuela. Ha sido pintor cuando no estaba demasiado bien visto hacer pintura. Aparte de eso, hacía figuración cuando se consideraba nada moderno hacer figuración. Y dentro de su trabajo, la ilustración, el cómic, la narrativa, la literatura han tenido una importancia fundamental. Nosotros hemos apostado por el trabajo de Óscar. Esta es la segunda exposición que hacemos en la galería, por lo singular de su lenguaje, por lo diferente que es su trabajo al de cualquier otro artista de su generación, por ese rescate tan especial que hace del surrealismo con un lenguaje tan contemporáneo como es el del apropiacionismo del cómic. Bueno, difícil de encuadrar. Primero darle las gracias a Asunta por esas buenas loas que me suelta ella. Y difícil de encuadrar, bueno, no lo veo tan difícil. Me gusta mucho la figuración, como bien ha comentado Asunta, me interesa mucho el mundo del cine y no solamente del cómic, como hemos dicho antes, sino también me interesa mucho el mundo del cine y algo que no te he comentado que es el mundo de la literatura. En este caso la literatura fantástica. Me puede gustar tanto Borges como Philip K. Dick, Ballard, H.G. Wells o Jack London. Ahora mismo estoy leyendo un libro de Jack London, que es un socialista, bueno, pues acérrimo, de los primeros socialistas norteamericanos, pero que desde un punto de vista distópico. Me interesa mucho la literatura de distopías, en donde bueno, se ve de Orwell, o en este caso Jack London, en un futuro donde el capitalismo ha muerto y los socialistas han tomado el poder.
Eso se traduce muy bien en la pintura que hago. Hay unas referencias muy claras a, bueno, en la última serie que he pintado, que es una serie a blanco y negro sobre pájaros, hay unas referencias muy claras a Mikhail Bulgakov, y con un libro que se llama Los huevos fatales, o en este caso al alimento de los dioses de H. G. Wells. Son pájaros, en este caso, sobredimensionados, que están, bueno, sobre ruinas pues a blanco y negro, de ciudades como Rotterdam, París en la guerra, Beirut, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay esa idea de mezcla entre lo cinematográfico y la literatura fantástica. Bueno, siempre ha unido mucho mi obra, no lo había comentado antes, pero es algo que también une mucho mi obra y, por supuesto, el cine No es de muy todo tipo. halagüeño tu futuro. En absoluto. Ya creo que lo he comentado antes, soy una persona muy optimista, pero vamos, me gusta reflejar estas pequeñas neuras en mis obras de arte. Y vamos, de halagüeño tiene muy poco. No sé, desde un Superman ahorcado a explosiones atómicas, etcétera, etcétera. Y un mundo apropiacionista también enfocado, ahora vemos en estos paisajes, como nos recuerdan a Bruegel, pintura, paisaje del siglo XVII y XVIII. Exactamente, vamos, ese mundo apropiacionista que tengo me da, en este caso, esta serie que estaba comentando antes sobre a blanco y negro sobre pájaros. Estos pájaros no son pájaros sacados de la naturaleza, son pájaros sacados de bodegones, pues de Claes o de Chagrin o los mismos bodegonistas del barrocos españoles. Y ahora en esta serie nueva que estoy presentando en la Galería 30 también me apropio, en este caso, de paisajes holandeses principalmente, pero también hay paisajes tanto norteamericanos del siglo XIX, sacados de la colección Thyssen, o paisajes españoles de Aureliano Beruete. Entonces, en estos paisajes lo que hago es introducir, como antes hablábamos de este personaje, Little Nemo, que le están sucediendo constantes, bueno, depravaciones, por llamarlo de alguna manera, en donde se mezclan, pues bueno, pues pájaros también gigantes muertos, explosiones atómicas, etcétera, etcétera. Pero me gusta en este caso defender un poco lo que es la idea de pintura tradicional, tanto en el caso del bodegón como en el caso de los paisajes. Si tú recuerdas bien la historia del arte, había un decálogo cuando en el barroco, en el número 1 estaba por las grandes pinturas pues, de batallas o de hechos históricos, y ese decálogo iba bajando hasta el último nivel, que era la pintura de paisaje. La pintura, el que pintaba, en este caso, eran los bodegones. El que pintaba bodegones pues era un ser abyecto, casi, era un mal pintor. En el noveno puesto estaban los paisajes. Entonces, bueno, también es una especie de defensa real a ese mundo del bodegón, o en este caso de la pintura de paisaje, que es un producto un tanto denostada en esta. Era más el tema bíblico, el tema histórico, retrato, etcétera, etcétera. Y bueno, es una defensa también a pues, la pintura de paisaje tradicional. En tu obra te has sumergido ya en el pasado, en la propia historia del arte, para denunciar ese glamour y muchas veces la arrogancia. Sí, en este caso sí. Sí. Otra serie que haces bastante larga, introducías los laberintos, pero una serie muy larga, con estos laberintos que nos recordaban a los pasatiempos todavía de hoy de las revistas. Sí, es una serie ya muy antigua, pues yo creo recordar pues mucho, es la anterior que hizo, la de la Guerra Civil, y volví a utilizar en este caso un poco la idea del paisaje, y sí que utilizaba estos laberintos, y que sí tienes razón en que sí que me recordaban estos laberintos que había que seguir el recorrido, que entrabas por un sitio, ibas a otro. Lo que pasa es que sí que tiene más connotación, también tiene unas connotaciones muy surrealistas, eran cuadros muy barrocos. Ahora mismo he limpiado mucho, en este caso, dentro de lo que es la pintura, he limpiado mucho los cuadros. Eran cuadros que estaban constantemente llenos de objetos y de cosas. Era un horror vacui absoluto. Pero vamos, es una serie ya antigua, y ahora he limpiado mucho, de alguna manera he depurado todo este lenguaje. Se nota ahora, bueno, tanto que después de esta exposición en 30 ya tienes pendiente una con una galería de Madrid, y en este caso es en blanco y negro. La semana que viene inauguro en Madrid otra exposición individual que es anterior a esta que presento en 30. El caso es que a Asunta le gustó más esta nueva serie y bueno, lo trajo aquí a Galicia. Yo quería haber traído aquí a Galicia esta serie de blanco y negro, pero bueno, en este caso la jefa manda y le gustaba mucho más la serie a blanco y negro, y presenté aquí en Galicia esta serie que es la última serie. Pero en Madrid presento también, que es la penúltima, pues una serie, la que comentaba antes, de estos grandes pájaros caídos, y la presento en Madrid, bueno, también como primicia, igual que aquí en Galicia presento la nueva serie, pues ahí presento la antepenúltima, pero bueno, me da igual un poquito. Tienes suerte, repasando tu currículum, un artista como tú que está representado con muchas galerías, mucha suerte, porque ahora que están cayendo un montón debido a la crisis, pues esto por lo menos... Hombre, lo de trabajar con muchas galerías
es siempre muy producente para el artista. Yo nunca he tenido contrato real con ninguna galería, he trabajado pues, con muchas, sin exclusividad, por lo tanto te da pie a que trabajar con muchas galerías significa pues, tener muchas más posibilidades de difusión y de venta. Entonces, creo que es bastante bueno trabajar, pues lo mismo estar aquí ahora mismo en Galicia o Madrid, que es mi ciudad, pero estar trabajando pues en Barcelona, Mallorca, Málaga, etcétera, etcétera. El problema es que realmente es verdad, o por edad hay muchos galeristas que yo ahora pierdo un gran galerista en Mallorca y Barcelona, que se llama Ferran Cano, y cierra su galería ya porque está mayor y entre la crisis que ya machaca bastante a los galeristas, y por edad pues van cerrando, entonces pues hay que volver a renovarse, hay que volver a buscar galerías. Pues, en este caso pues pierdo dos buenas plazas que son tanto Mallorca como Barcelona, que me da mucha pena perderlas. Me tengo que buscar urgentemente ya galería en Mallorca y Barcelona. Bueno, pero ya tienes ahí. Compartes estudio con Mateo Mate. No sé si ha influido en tu producción algo. Sí que os vemos a los dos muy belicistas. Sí, tienes razón, Mateo Mate tiene una manera, él va a exponer también, creo que es la persona que viene después de mí en la Galería 30. Y el lenguaje de Mateo es totalmente diferente al mío. Yo soy un pintor, no solamente pintor, soy un artista más tradicional. Mateo Mate es una persona que se dedica a hacer grandes montajes, instalaciones. Formalmente nos parecemos muy poco, pero conceptualmente, pues seguramente últimamente llevamos unos años, pues como bien has dicho tú, muy belicistas, tocando un poco, pues cada una a nuestra manera. Como ya digo, formalmente somos muy diferentes, pues el tema un poco, estamos un poco cansados pues de política, de crisis, de guerra, de que a la gente no le interese el propio mercado del arte, y es nuestra manera también pues para, por un lado, defendernos y por el otro lado también criticar a la sociedad. Y una llamada de atención. Con Manuel Mingo has hecho trabajos en equipo, pero sobre todo cuando trabajas el vídeo. Sí, Manuel Mingo es un amigo mío, un compañero, que cuando hago vídeo, pues llega un momento que no doy abasto, tengo que tener una persona que me ayude a hacer maquetas, que me ayude pues, a pintar los cuadros, y en este caso Manuel Mingo es la persona que me ayuda a veces a las maquetas y a veces a la realización de vídeos. Y yo en este caso, por mi cercanía al mundo del cine, pues estoy muy acostumbrado a hacer storyboard, yo planteamos el vídeo, yo le doy los stories y él pues se dedica con el Photoshop. En este caso nosotros hacemos vídeos muy a la antigua usanza. Creo que hace poco, el año pasado, el mes pasado murió Ray Harryhausen, que es uno de mis grandes ídolos del cine, es un señor que hacía stop motion, era el que movía los muñequitos moviendo uno, sacaba fotografía. Pues nuestros vídeos son muy tradicionales en ese sentido, pues son vídeos hechos de stop motion, y este señor es el que lo hace todo, no daría abasto. De repente a lo mejor tienes varias exposiciones y no puedes estar a todo. Y entonces, en este caso Manuel Mingo es la persona que me ayuda en la producción y en la postproducción, por supuesto, de los vídeos. Sí. Y como no has insertado ninguno en 30, pues nosotros lo veremos en tu página web. Sí, perfectamente. Vale. Pero mientras vamos a disfrutar de tu trabajo, porque además lo tenemos aquí todo el verano. Muy bien. Bueno, pues te esperamos para la próxima visita. Fenomenal. Muchísimas gracias, Óscar. Venga, hasta a vosotros. Siempre. Hasta luego. Acude a la ciencia ficción y al cómic, pero también se ha fijado en la memoria histórica para recrearla con mucho humor. Ahora nos presenta a un personaje creado por él, Nemo, que pasa un montón de vicisitudes, queda muy mal parado, no le recuerda algo, pero de toda situación se puede salir con muchísimo humor, y eso no le falta a Óscar Seco en la Compostelana Galería 30. Nos vemos como siempre la próxima semana para hablar de arte.